Buen día, hermanos. Esta es la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista La Boca, hoy 13 de septiembre de 2020, donde continuaremos con el tema El poder sobre la naturaleza y demonios, que estamos basando en el texto de Lucas 8, versículos 22 al 25 y 35 al 39. Y vamos a iniciar como siempre con oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, honra y gloria sean siempre para ti, Señor. Te damos gracias por ese privilegio que tú nos das de acercarnos a ti, Señor, por medio de tu palabra que nos dejaste, Señor, para poder alimentarnos de ella, Señor. Es alimento espiritual para nuestras vidas, que es tan necesario como el alimento material, Señor. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos permite, Señor, aplicarla en nuestras vidas y porque tenemos modelo, Señor, en tu Hijo amado. Yo te pido, Señor, bendición para todo aquel que escuche esta lección, Señor, que en su corazón haya disposición para recibir el mensaje, Señor, y que también éste pueda ser comunicado, Señor, a las naciones. Honra y gloria sea siempre para ti, Señor, y esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para el día de hoy tenemos ya la segunda y tercera parte de el bosquejo, que es Jesús y la realidad de los demonios, y luego veremos Jesús y la obra de los demonios. Como ya hemos dicho, estamos basando este estudio en Lucas 8, 22 al 25 y también 35 al 39. Sin embargo, van a ver a través de los puntos del bosquejo que estaremos utilizando otros pasajes para complementar entonces lo que es el contenido del bosquejo en el estudio. Muy bien, y vamos a pasar entonces a la lectura bíblica en la que estamos basando la lección. Es en Lucas 8, 22 al 25 y 35 al 39. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Sigue la lectura en Lucas 8, 35 al 39. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron el hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaban que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Que el Señor le añada bendición a su palabra. Muy bien, hermanos, y vamos a iniciar entonces con el punto que tenemos para la clase de hoy, el segundo, que sería Jesús y la realidad de los demonios. Vamos a ver entonces el primer subpunto, que dice de la siguiente manera, según las Escrituras, Satanás y los demonios son seres reales y dotados de personalidad. Miren, hermanos, a través de las Escrituras tenemos muchas referencias de la realidad de Satanás y de los demonios, los cuales veremos a lo largo de esta clase, pero queremos destacar el hecho de el carácter de Satanás y los demonios y que estos están dotados de personalidad. Como siempre les recomiendo que tengan lápiz y papel. Yo voy a citar una serie de pasajes en donde vamos a repasar algunas características de la personalidad y el carácter de Satanás y los demonios. Y comenzamos de la siguiente manera. La palabra dice que Satanás o muestra que Satanás es presuntuoso. Eso lo podemos ver en Job 1:6 y Mateo 4, versículos 5 y 6. La palabra también muestra que Satanás es orgulloso. Eso lo podemos ver en 1 de Timoteo 3:6. La palabra también muestra que Satanás es poderoso, aunque no todopoderoso. Eso lo vemos en Efesios 2:2 y 6:12. La palabra también muestra que Satanás es malvado. Eso lo vemos en 1 de Juan 2:13. También que él es maligno. Esa la vemos en Job 1:9 y también Job 2:4. Vemos que él es sutil.
Eso lo vemos en Génesis 3:1 y 2 de Corintios 11:3. También en la palabra vemos que Satanás es falso. Eso lo vemos en 2 de Corintios 11:14 y Efesios 6:11. También vemos en la palabra que Satanás es brutal y cruel. Eso lo vemos en Lucas 8:29, 9:39 y 42:1. Y por último, quiero traerles también que la palabra muestra que Satanás es cobarde. Sí, es cobarde. En Santiago 4:7 tenemos referencia de ello. ¿Qué dice la palabra en Santiago 4:7? Dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Muy bien, vamos entonces a avanzar en el punto del estudio, en el siguiente subpunto. Dice que Jesús reveló que Satanás posee un reino que trabaja de forma organizada a través de la palabra. Particularmente en Lucas 11, versículos del 17 al 19, vemos a Jesús revelando que Satanás posee un reino que trabaja de forma organizada. Yo les invito entonces a que ubiquemos esta porción. Lucas 11, versículos del 17 al 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Así dice la palabra del Señor. Note que dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Jesús lógicamente aquí está contestando que si fuera él un agente de Satanás y trabajara en contra de Satanás, entonces la guerra civil había llegado al reino de Satanás y el reino de Satanás, por lo tanto, no se mantendría. El punto era que Satanás no funcionaría contra sí mismo. Y sus acusadores tuvieron que responderse cómo Satanás entonces se benefició de la obra que Jesús acababa de hacer. Era una incongruencia acusarle entonces de ser agente de Satanás. Dice más adelante: pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echa? Aquí el Señor también apunta aquí a una incongruencia en esa declaración que hacían contra él. Miren, al mismo tiempo Jesús estaba observándole a ellos que los propios líderes judíos también tenían exorcistas. Entonces, aquí vemos acusadores acusándose a sí mismos también. Él les pregunta: entonces, ¿vuestros hijos por quién los echan? Refiriéndose a los demonios. Si avanzamos, vemos que también Pablo muestra que ese reino maligno está organizado de forma jerárquica. Obviamente Pablo, inspirado en la palabra, particularmente aquí en esta porción vamos a ver Efesios 6, versículos del 10 al 12, él muestra que este reino maligno está organizado de una forma jerárquica. Vamos a ver entonces, les invito a que en sus Biblias ubiquen Efesios 6, versículos del 10 al 12 y me acompañen en la lectura. Dice la palabra del Señor de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. Hermanos, el creyente verdadero, o sea, quien vive la vida controlada por el Espíritu, puede estar seguro que se encuentra en medio de una cruenta batalla espiritual, y eso le permite estar alerta. En esta porción de la palabra hemos visto que el apóstol Pablo establece aquí brevemente las verdades básicas sobre la preparación espiritual necesaria y así también la verdad sobre el enemigo, que éste tiene una organización jerárquica, y también pues en general sobre la batalla.
Más adelante va en versículos 14 al 17, ustedes los pueden leer después en sus casas. Él da detalles sobre la armadura espiritual con la que Dios equipa a sus hijos para resistir y triunfar sobre los ataques del enemigo. Pero concentrándonos en los versículos del 10 al 12, incluyendo el 13, vemos que él da una referencia de estos rangos y esta jerarquización, por decirlo de alguna manera, del reino maligno. Si bien en este punto buscamos mostrar ese nivel de organización, queremos ampliar con algunos principios importantes a partir del texto. Observen primeramente, Pablo no llama al cristiano a entrar en una guerra espiritual. Si ustedes ven esa porción de la palabra, él no llama al cristiano a entrar en una guerra espiritual. Él está manifestando que esta es un hecho. Él está manifestando que esta batalla es un hecho. 2. El poder de Satanás sobre los cristianos ya ha sido quebrantado y la gran guerra espiritual ha sido ya ganada por medio de la cruz y en la resurrección de nuestro Señor. El poder del pecado y la muerte fue ya conquistado para siempre. Sin embargo, hermanos, mientras el cristiano se encuentre en este mundo, él deberá enfrentar con regularidad las batallas contra la tentación y el engaño. Hay que tomar eso en cuenta. Tercero, hermanos, el poder del Señor, la fortaleza del Espíritu y la verdad bíblica se requieren para apoderarse de la victoria. Nuestra victoria, y esto es muy importante, hermanos, porque podemos escuchar mensajes que se pueden interpretar de otra forma y no es correcto. Nuestra victoria está arraigada por lo que Jesús hizo y no en lo que nosotros podamos hacer. No es que no haya nada que tengamos que hacer por nuestra parte, pero lo que hacemos es para la apropiación y aplicación de la victoria que ya Jesús tuvo en la cruz y también en su resurrección. Muy bien, hermanos, debemos estar anuentes a que nuestra victoria sobre Satanás y los demonios es en Jesús, aplicando y apoderándonos de la victoria que Él ya tuvo en la cruz y en su resurrección. ¿Ok? Muy bien. Otro punto, dice el pasaje, vestíos de toda la armadura de Dios. Este concepto de vestíos transmite la idea de permanencia. No te vistes de una armadura para dar la espalda y retirarte. De hecho, las armaduras generalmente tienen protección en la parte frontal. Si das la espalda, pues te haces vulnerable. Por eso, cuando Pablo usa este lenguaje que era muy común en la milicia romana, esto de vestíos de la armadura, él estaba utilizando un concepto de permanencia y de firmeza. ¿Ok? Pablo, bajo la inspiración, usa la imagen de la armadura que usaban los soldados romanos como una analogía para un sistema de defensa espiritual y afirma que esta es necesaria para que el creyente se mantenga firme en su posición cuando se encuentra bajo ataque. Eso es lo que aquí se hace referencia. El pasaje también utiliza el concepto, si ustedes se fijan, acechanza. Aquí la traducción de acechanza del griego puede traducirse la palabra maquinaciones. Ese concepto de acechanzas es maquinaciones, puede traducirse como maquinaciones. Y cuando hablamos de maquinaciones, hablamos de astucia, engaño, treta, métodos sagaces. Con eso se refiere a las acechanzas del diablo. O sea, es un método, es una metodología que él aplica. Y también es importante anotar, es interesante que se menciona 4 designaciones que describen rangos de la organización del imperio maligno. Aunque no debemos enfocarnos mucho en ellos, debemos reconocer la realidad. ¿Ok? Mire que aquí habla de principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Hay que estar anuentes a la realidad de la organización y que tienen una metodología en el mundo, que está operando en el mundo. Y precisamente este concepto de maldad, dice huestes espirituales de maldad, este concepto de maldad al final del versículo 12, más que una actitud, apunta a una obra basada en toda
perversión hasta las abominaciones más depravadas. Apunta más que a una actitud de estas huestes espirituales, a una metodología en pro de toda perversión y hasta las abominaciones más depravadas, de las que incluso no pudiéramos imaginarnos. Todo eso maquinándose y trabajando en el mundo. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Y también vemos en este subpunto que Jesús veía la caída de Satanás en cada demonio que era expulsado, en cada práctica de expulsión de demonios. Jesús veía la caída de Satanás en ellos. Vamos a ver una referencia. Esto lo podemos ver en Lucas 10, versículos del 17 al 18. Volvamos a Lucas, hermanos. En sus Biblias busquemos Lucas 10, versículos del 17 al 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa es la porción de la palabra en Lucas 10, 17 y 18. Dice el texto que volvieron los 70 con gozo. Se refiere a los discípulos a quienes él les encargó de unas instrucciones. Ya lo hemos visto antes en las lecciones que hemos tenido de Lucas. Mire que no se menciona cuánto tiempo duró la misión y si regresaron todos juntos. Eso no se menciona allí, pero en el pasaje vemos que pues ocurre cuando se da la reagrupación de todos los enviados. No se perdió ninguno y al parecer pues todos siguieron las instrucciones del Señor Jesús que les dio antes de esta misión y que se reagruparon. Noten que dice el texto que ellos mencionaban que aún los demonios se sujetaban en su nombre. Dice: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así dijeron. Si observamos cuidadosamente las instrucciones que Jesús dio a estos 70, eso lo podemos ver en Lucas 10:9, lo pueden ubicar después en sus casas. Vamos a ver que Jesús no los había comisionado originalmente para echar fuera demonios. Eso no estaba allí en la instrucción. Y también, eso sí, había sido instruido a los discípulos en Lucas 9, del 1 al 2. No lo había hecho con estos 70. Sí lo había hecho con los discípulos, como vemos en Lucas 9, del 1 al 2. Por lo tanto, pues podemos considerar que lo hecho por estos 70 fue una bendición adicional e inesperada en su ministerio. Eso pues, es importante también tenerlo allí anotado. El hecho que hayan utilizado la expresión "se nos sujetan en tu nombre" muestran que no tomaron crédito para sí mismos. Pues le están diciendo que estos demonios se sujetaron en tu nombre. Sabían que era el poder y la autoridad de Jesús operando a través de ellos. Esto es muy bueno. Dice que entonces Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El éxito de estos discípulos comisionados, especialmente su autoridad sobre los espíritus demoníacos, causó que Jesús entonces hablara de la caída de Satanás cuando cayó tan rápido y dramático como un rayo. En este contexto, hermanos, parece que Jesús quisiera decirles algo como: no se sorprendan que los demonios se sujeten a ustedes, porque yo he visto cómo su comandante ha caído. Después de todo, yo soy la fuente de la autoridad que los hace sujetarse a ustedes. Esto quizás con el propósito de prevenirlos contra el orgullo y recordarles la razón de la caída de Satanás, precisamente el orgullo. A la luz de la palabra, hermanos, no hay manera de negar la realidad de los demonios, y lo hemos visto a través de estos 4 subpuntos que hemos estado estudiando en el tema Jesús y la realidad de los demonios. Pasemos entonces al siguiente punto de la lección, que es Jesús y la obra de los demonios. Y como primer subpunto vemos que la naturaleza de la misión de Jesús es destruir las obras del diablo. Vamos a ver esto en 1 de Juan 3:8 y le invito a que lo ubique en su Biblia. 1 de Juan
3, 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bastante claro. En este pasaje, aquí Juan está contrastando a los hijos de Dios con los de Satanás en términos de su estilo de vida y sus acciones. Los que han nacido de nuevo, hermanos, reflejan el hábito de la justicia, mientras que los que son hijos de Satanás reflejan la práctica y el hábito del pecado. Una de las razones por las que los cristianos no pueden practicar el pecado es que Cristo vino precisamente a destruir las obras del rebelde mayor que es Satanás. Y los cristianos siguen a Cristo. El diablo aún opera, hermanos, en el mundo, pero ha sido derrotado ya. Y en Cristo podemos escapar de su dictadura o su tiranía. Va a llegar el momento, hermanos, en que la actividad destructiva de Satanás cesará y será arrojado al infierno para siempre. De eso tienen referencia en Apocalipsis 20:10. Cuando se habla, hermanos, de las obras o las obras de Satanás, esto resume toda una variedad de actividades diabólicas, como el pecado, la rebelión de la cual es padre Satanás, la tentación, la instigación de falsos maestros, el control tirano mundial, hasta incluso, hermanos, la persecución y acusación de los santos. Esto tampoco debe pasar por alto. Note, hermanos, que el texto no habla que el Hijo de Dios haya venido a neutralizar, limitar o mitigar estas obras, sino que dice que ha venido a deshacerlas. ¿Ok? Y eso es muy, muy relevante. Como siguiente punto vemos que esta misión también fue confiada a los discípulos. De eso lo vemos en Lucas 9:1. De hecho, ya hemos visto esa porción. Y posteriormente puesta en práctica por su iglesia. Eso lo vemos en Hechos 5:12 al 16 y Hechos 8, versículos 4 al 8. Vamos a leer Lucas, vamos a repasar porque incluso ya lo hemos visto en algunas otras partes de este estudio que hemos estado teniendo a lo largo de todo este tiempo de Lucas. Lucas 9, versículo 1 dice de la siguiente manera. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aquí vemos que Jesús confió esta misión también a los discípulos, dándoles autoridad y delegándoles su poder a los apóstoles para mostrar claramente que Él y su reino son soberanos sobre los mundos materiales y espirituales. Es correcto, hermanos, lo que estamos leyendo. Él concede autoridad, Él le da autoridad y delega poder a estas criaturas con cuerpos limitados que viven en la esfera material. Él les da su poder para manifestar soberanía de su reino sobre ambos mundos, el material y el espiritual. ¿Será que esto, hermanos, trae algún tipo de sensación de agrado al orgullo de Satanás y a su séquito? De ninguna manera, hermano. Esta definitivamente que era una demostración de poder nunca vista en la historia de redención para anunciar la llegada del Mesías y autenticarlo a él y a sus apóstoles que predicaban su evangelio. Él les llamó. Fue una llamada en donde él les da autoridad y poder, y con estas manifestaciones anunciaban el evangelio, autenticándolo a él y a los apóstoles que predicaban su evangelio. Esta fue solo, hermanos, una probada. Sería increíble poder haber sido testigo de todas estas maravillas. Y esa fue solo una probada del poder que Cristo mostrará en su reino cuando Satanás sea sometido. Bien, vamos a ver también que esto fue puesto en práctica por su iglesia. Vamos a leer primeramente Hechos 8, del 4 al 8. Yo les invito a que ubiquen Hechos 8,
versículos 4 al 8. Dice la palabra de la siguiente manera. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vamos a leer ahora Hechos 5, versículos 12 al 16. Está un poco antes. Lo hemos hecho así intencionalmente para dar una conexión a los puntos de este mensaje. Hechos 5, versículos 12 al 16, dice de la siguiente manera. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Es hasta el 16, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pablo a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Muy importante también ese último punto. Vamos a volverlo a leer. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bien, hay algo que observar aquí. Y bueno, también por eso intencionalmente hemos leído la porción de Hechos 5, 12, 16 de último. Mientras que los no creyentes se mantenían alejados por el temor a la consecuencia del pecado, habían multitudes que escuchaban el evangelio, creían gozosos y se sumaban a la iglesia. Hemos hablado antes de lo que puede producir el temor en una persona. Unos tenían temor por el pecado en sus vidas, y otros creyendo en el evangelio, aún por el temor en el pecado en sus vidas, gozosos recibían la palabra y se sumaban a la iglesia, apoderándose de ella. Las personas creían verdaderamente que en Pedro había poder divino para sanar y que se podía extender a ellos a través de su sombra. Muy importante notar, hermanos, que la Biblia no dice que la sombra de Pedro haya sanado a alguien. El poder de Dios para sanar va mucho más allá que la simple sombra de Pedro. Hermanos, la iglesia, como hemos venido señalando, es la manifestación visible del cuerpo de Cristo y continúa su misión equipada con la misma autoridad y poder que Él delegó hasta hoy en día. Las puertas del Hades no permanecerán ante el avance de la iglesia. ¿Ok? Es muy importante tener eso en cuenta. Vamos a ver también que al liberar los demonios, Jesús trata también los demás efectos. Por eso decía también la última porción del pasaje que leímos en Hechos 5, 12 al 16, que era importante. Al liberar a los demonios, Jesús trata también los demás efectos. Vamos a ver Lucas 6, 17 al 19 y lo conectamos entonces con lo que acabamos de decir. Lucas 6, 17 al 19. Lucas 6, versículos 17 al 19. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Noten esto. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. En Hechos 5, en la última parte, versículos 16, vimos también
que cuando se hablaba de la liberación del demonio también se hablaba de sanación. Aquí vemos en esta porción de Lucas 6, 17 al 19, puntualmente en el 18 dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. ¿Ok? Al liberar los demonios, Jesús también trataba los demás efectos. Primero queremos detallar en el pasaje que acabamos de leer. Dice, una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Hay que notar que la gente venía desde muy lejos para ser sanados y liberados de espíritus inmundos por Jesús. Incluso desde ciudades gentiles como Tiro y Sidón. Recuerden también que en Samaria, pues allí había una mezcla de judíos y gentiles. Noten, hermanos, en el versículo 18, como acabo de decir, que los que habían sido atormentados de espíritus inmundos habían sido sanados. Esa palabra allí, sanados, viene del griego terapeuo, de donde viene la palabra que utilizamos comúnmente como terapia y que significa curar o restaurar la salud. ¿Ok? Eso significa sanar allí en esa porción de la palabra. Recordemos, hermanos, del perfil de una persona endemoniada de la cual hablamos en la clase anterior, particularmente del Gadareno. Estos pasaban su vida, mientras estaban poseídos, en condiciones y comportamientos antinaturales, perjudicando normalmente o comúnmente su salud. O sea, ellos vivían en condiciones antinaturales. En este caso del Gadareno, por ejemplo, vivía en medio de sepulcros, donde hay contaminación. También ellos se herían a sí mismos, por ejemplo, con piedras, en fin. Hermanos, la naturaleza de los demonios, como hemos visto, declara que son seres creados, limitados, espirituales y malignos e inmundos. ¿Ok? A pesar de que vivimos en un mundo caído y en desobediencia, no debemos pensar que Dios ha perdido control, ni siquiera que su poder es contrarrestado por el de Satanás y sus demonios. Quien piense de esta manera no conoce a Dios. Nadie es igual a Dios y nadie puede oponerse a su voluntad. Él es soberano. Hay un propósito soberano de Dios que debe cumplirse y veremos su justicia vindicada. Recordemos la expresión de los demonios que poseían al Gadareno al ver pasar a Jesús. Ellos le decían, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Hasta los demonios, hermanos, creen y ruegan, reconociendo la autoridad de Jesús. Pero, hermanos, ellos son rebeldes y ya están condenados. Si tú aún no has recibido al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, hoy es el día para hacerlo. Dios tiene misericordia de todo aquel que viene a los pies de Cristo en arrepentimiento. Muy bien, y terminamos entonces recomendándoles, hermanos, que adopten estos tres conceptos en su vida cuando tengamos un estudio de la palabra como lo tenemos en la semana a través de los medios digitales o esta escuela bíblica dominical. Estudia, hermano, procura siempre estudiar, hermanos, y con ello crece y comparte. Es mi oración que tengan una bendecida semana, hermanos. Que el Señor les bendiga.